es que vete a fregar, no vales nada, ¿no? Estás en el LOL, deberías de estar ahí haciendo de support. Además, yo en el LOL, yo soy muy malo en el LOL, pero en el Joder, LOL, eh, yo soy support, ¿vale? O sea que es hay más de súper la contradictorio. fibra, ¿eh? Porque es que acabo de caer, o sea, yo no juego al LOL, pero con algunas chicas con las que he jugado eran precisamente supo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Healthy Gaming. Hoy tenemos el placer de entrevistar y bueno, estar hablando tranquilamente y muy gustosamente con el gran psicólogo y también divulgador que tiene vídeos muy buenos y que ya os hemos sugerido alguno por redes sociales, Josebi Baeza. ¿Qué tal estás, Josebi? Muy bien, muchas gracias. Grande, me imagino que lo dirás porque ya empiezo a ser viejo, ya tengo casi 41 años, ¿verdad? Bueno, grande creo que le hace a uno la trayectoria y bueno, ver tu experiencia profesional, ver que te hayas animado a divulgar y que no solo eh, divulgues por subir vídeos, sino que también lo hagas muy bien, se agradece mucho y verdaderamente tus vídeos son merecen la pena verlos. O sea, obviamente no es como tampoco nuestro contenido, un contenido súper divertido, pero sí es un contenido que para el público, que la gente que quiere saber un poquito más en un vídeo más o menos dinámico y que no te aburre, sí que ese público pues puede quedar muy satisfecho al ver tus vídeos. Sí, la verdad es que muchas veces el contenido de divulgación es difícil de hacer porque, claro, tienes que compaginar lo que es un contenido atractivo con un contenido riguroso y hay veces que no se puede ser divertido siendo riguroso. Entonces te tienes que dejar cosas fuera o hay veces que divagar un poquito. Pero sí, además mi estilo de divulgación es una divulgación muy muy altruista en el sentido de que al final lo que yo hago no es ni para ganar más pacientes, ni para difundir una especie de nombre, ni nada de eso, ¿no? Ya en su día eso me lo planteé y actualmente estoy simplemente pues divulgando, pues mira, porque me gusta expresarme, porque el medio YouTube y sobre todo el medio de podcast, que es de donde yo vengo y me mantengo más profundamente, me gusta cacharrear y me gusta investigar en estos medios, básicamente. Que bueno, compartimos, o sea, esa motivación, esa vocación, desde luego. También tengo que reconocer que en parte yo en su momento me planteé esto como decir, vale, no te conoce nadie, eres joven, la mejor forma de que te conozca la gente es ofreciendo lo que sabes hacer y cómo lo haces y Exacto. demás. Entonces, están ahí compartidas todas esas motivaciones. Bueno, llegando al tema que nos trae hoy aquí, que es la conducta machista en los videojuegos. La propuesta que le he hecho a Josebi es que analicemos un poco y establezcamos a través de una conversación, un debate socrático, un diálogo abierto, cómo se gesta y cómo se produce la conducta machista en el ámbito de los videojuegos. No sé cómo va a salir esto, Josebi. Creo que podemos hacerlo muy bien y dar una perspectiva un poco más psicológica al tema. Sí. Y lo primero que te quería lanzar es que definamos lo que entendemos como conducta machista, no porque creamos que esta definición es la correcta, sino para establecer los términos de la conversación Sí. circunscritos a la definición que hagamos. Sí, yo creo que la definición de machismo, igual que la definición de feminismo, va cambiando mucho con la evolución de la sociedad que hace esa reflexión, ¿no? Al final el machismo es una actitud es que como todos estos discursos, como todas estas reflexiones son muy dinámicas, de repente van cambiando los términos y hay que saber adaptarse. Y es posible que, pues eso, dentro de 3 años, esta conversación que tenemos tú y yo se haya quedado obsoleta, ¿vale? Puede Entonces ser. el tema es que es así, porque es eso, el discurso es muy dinámico. Estamos ahora mismo en un momento muy interesante y, y es, y hay que contextualizar esto en ese sentido. Yo el machismo lo veo como un sentimiento de
ya no de desprecio, es que ves, ese es el tema de intentar Ujú. cuidar muy bien las palabras para que se entiendan bien. No de desprecio, pero sí de separación artificial entre personas con la excusa de lo que es el sexo biológico o el género, ¿vale? Ujú. Hay que ir con pies de plomo. Sí, sí, El sí. tema está, el tema está que en un momento dado, tradicionalmente, por razones biológicas, por razones culturales, históricas o lo que sea, quienes han escrito la historia, quienes han estado definiéndolo todo, ha sido el sexo o género masculino, y en un momento dado el sexo o género femenino se ha visto relegado a otra serie de tareas y se ha ido apartando. Eso ha creado, pienso, Ujú. toda una línea de comportamiento o de pensamiento en el cual se establecen una serie de valores masculinos y femeninos con distinto peso. Lo masculino tiene más peso, lo femenino tiene menos peso en según qué ámbitos, y cuando hablamos de machismo, yo pienso que lo que estamos hablando es eso, ¿no? Esa separación o esa ponderación artificial, ¿vale? En la cual todo lo referido a lo masculino es más valioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Y de nuevo, ¿no? Este tipo de definiciones son muy dinámicas, son muy incompletas, muchas veces se hacen a vuela pluma y podemos caer en errores de concepto, en imprecisiones, nada más lejos de mi intención. Ujú. Por bajar todo esto un poco a tierra, Ujú, estudiamos en la facultad lo que era el racismo explícito y el racismo ujú, aversivo. No sé ujú. si recuerdas. Si no, lo pongo encima de la mesa. También para la gente que no lo sepa, Sí. obviamente. Es decir, el racismo explícito sería una persona que no tiene problemas en decir, bueno, es que yo con los negros o con lo que sea, pues mira, tengo mis reparos. Y Ujú, luego, el racismo aversivo sería esa persona que, creyéndose que no es racista, pero ujú, luego tiene una tendencia observable y lo suficientemente notable ujú. como que evita pues hablar con esa Sí. gente, interactuar con esa gente y es lo Sí. suficientemente distinto de la forma con la que interactúa con personas que Ujú. fueran pues de su color, en este caso. Sí. Entonces, Ujú, a mí me parece muy interesante empezar por esta bisección entre lo que ujú, sería el machismo explícito y ujú, luego ese machismo implícito, que es que, y ujú. quizá aquí donde haya la mayor controversia, porque todos el machismo explícito lo tenemos muy claro, y creo que todo el mundo está de Sí. acuerdo, y el que no está de acuerdo, pues probablemente sea un machista y probablemente sea un maleducado Ujú. y demás. Sí, yo cuando he dado charlas sobre roles de género y sexismo en colegios, yo siempre empiezo con la pregunta, que levante la mano de aquí quién se considera machista. Y entonces yo levanto la mano y los niños de 10, 11, 12 años se quedan así como muy sorprendidos y dicen, no, ¿cómo puede ser? Hay un rechazo ante lo machista, hay un rechazo eh, explícito, un rechazo claro ante todo lo que tiene que ver con el machismo, ¿vale? Ya nadie sale a la calle, Ujú, espero que nadie lo haga diciendo, no, yo es que soy machista y se sienta orgulloso de ello, de la misma ujú, forma que nadie dice, yo es que soy racista, pero, y ahí es cuando entramos en todo lo sutil, en todo lo implícito, ¿no? Eh, el tema está en que nosotros nos hemos criado, venimos de una cultura profundamente machista, entonces no hemos elegido cuáles valores incorporar y todo eso ha teñido, no sé, ha imbuido toda nuestra forma de pensar, toda nuestra forma de actuar, ¿no? Entonces, un machismo explícito sería ese que dice de forma abierta, no, es que las mujeres a lo que se tienen que dedicar es a limpiar la casa, a cuidar de los niños y a servir pues, a las necesidades de los hombres, ¿no? Ya no tanto de la humanidad, ¿no? Muchas veces incluso de los hombres, ¿no? El machismo implícito sería aquel que, sin necesidad de hacer este tipo de frases, ¿no? De statements, de tú lo que tienes que hacer es, pues va a guiar todas estas conductas de forma sutil hacia pues lo que hace que
las niñas acaben accediendo o eligiendo una serie de profesiones relacionadas con los cuidados, con la atención, ¿no? Mientras que los niños a lo mejor sueñan con ser bombero, futbolista, youtuber en un momento dado Claro. también. Ahora, Bueno, eso sería más sexismo, si me permites. ¿Sería más es que adecuado decir sexismo que machismo? Es que el sexismo y el machismo son como primos hermanos, ¿no? Es como hablar del miedo y la ansiedad. Serían como primos Ajá. hermanos. Cuando hablamos de sexismo, estamos hablando de una separación de roles de forma artificial. Esto es masculino, esto es femenino. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente ha sido así, ¿no? Ujú. Ser valiente es masculino, ser delicado es femenino, ¿vale? Eso es un sexismo, porque la etiqueta de masculino o femenino se hace de forma artificial, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con el machismo? Pues que no solamente se separa, sino que además una serie de valores se ponen por encima de los otros, ¿vale? Cuando por ejemplo, no sé, la fuerza se considera que es un valor tradicionalmente masculino, se pone por encima a el valor de no lo sé, la amabilidad, ¿vale? Ujú. Es más, socialmente está mejor visto ser fuerte que ser amable. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente la fuerza es más masculina, ¿vale? Aquí yo creo que se cruzan varios conceptos en ese Ujú. sentido. Ujú. Eh, Sí, a modo de introducción, esto queda muy bien. mm, Es difícil, hemos intentado concretar el término, pero es difícil concretarlo. No obstante, mm, creo que la gente capta nuestro encuadre y es más que suficiente para que ya aterricemos en ejemplos concretos vale, ok. del machismo en los videojuegos. Ok. Y cojamos el toro por los cuernos con el primer caso que más explícito es. Y son, Ujú, por ejemplo, streamers, chicas, ujú, que les hacen comentarios de vete a fregar. sí. ¿Qué podemos Ujú. ver detrás de esa conducta? Bueno, detrás de una conducta tan explícita que, bueno, sería absolutamente inaceptable en la calle, ¿no? Ujú, Lo que hay es, primero, en un streaming, la persona que sale en el streaming se expone mucho, está dando la cara, como está muchas veces todos los días, al final la gente, sea seguidora o no, pues acaba conociendo casi personalmente, se da esta sensación de que conoces al streamer, ¿no? A mí me gusta mucho ver pues a Ibai, estoy viendo a un chico también de Cataluña que es Pazo64, que me resulta muy entretenido, es muy ujú, gracioso y tal. Y llega un momento, y esto nos pasaba a los que escuchábamos podcast, que acabas teniendo la sensación de que conoces a la persona que tienes al lado, porque lo has estado ujú, escuchando tanto que casi lo has incorporado dentro de tu círculo, de tu círculo de amigos, de alguna manera, ¿no? ujú, El tema está en que tú le estás viendo completamente al streamer, a la streamer, y sin embargo, a ti solamente se te ven líneas de texto. Y parece ser que cuanto más ambiguo es el medio de comunicación, mayor probabilidad de conducta desinhibida se presenta. ¿Qué ujú, quiero decir con todo esto, así como tan técnico? Pues que es muy difícil decirle a alguien algo a la cara de forma así como muy honesta, una crítica, aunque sea constructiva, es difícil lanzarla a la cara, y en la medida en que vamos restando elementos de información, si lo hacemos por teléfono, si lo hacemos por WhatsApp, si lo hacemos por una carta escrita, cada vez es más fácil decir burradas. ¿Por qué? Porque como que se empiezan a desactivar mecanismos de control, de autocontrol o ujú. de autocensura, ¿vale? Entonces, por eso, en un momento dado, nadie le diría, nadie, siempre en todos los pueblos hay idiotas, nadie le diría a la cara a una chica porque está jugando más o menos bien, porque al final Ujú, la gente está jugando bien. Tú lo que tienes que hacer es irte a fregar a la cara, y sin embargo en un chat donde hay 25.000 personas más, no hay 25.000, hay menos, pero tu comentario se pierde muchas veces en el muro de conversación, lo sueltas y como que eso que se decía de tirar la piedra y esconder la mano, aquí no ha pasado nada. Yo de repente he soltado la barbaridad, tú te la has comido y quién ha sido, oh, no lo sé, ¿no? Entonces, ujú, ahí se explicita mucho un contenido machista porque lo dejamos salir, ¿vale? Se produce este fenómeno. Y
otra cosa sería el por qué se produce este fenómeno. ¿Por qué no se le dice a Ibai cuando es muy buen caster, por ejemplo, pero como jugador de LOL es justito, ¿vale? Él mismo sube vídeos diciendo es que soy muy malo, es que no sé qué. Él tiene una capacidad de reírse de sí mismo muy grande. Sin embargo, con Ibai muy poquita gente se mete de forma, no sé, de forma honesta o de forma veraz, decir, como le suelen llamar, Calvo, vete a tu casa, Sí. es que no vales para nada, ¿no? Eso la gente no se lo dice, al menos no se lo dice en serio, ¿vale? Claro. Sin embargo, a otras streamers, no sé, Mercromina, no recuerdo ahora mismo cómo se Bueno, llama. hay Hay otras varios ejemplos hay muchos Sí, streamers. hay muchas streamers que de repente están jugando de forma normal, están jugando a su historia, tienen su base de seguidores y están continuamente recibiendo mensajes abusivos, mensajes muy, muy, muy agresivos, muy desagradables. Sí. Solo porque resulta que es una mujer quien está jugando. Y en todo lo que has hablado, has comentado que sería muy interesante entender por qué se produce esto de cara a las mujeres en el contexto de los videojuegos. Y me quiero meter ahí y encuadrando de la siguiente forma. En el contexto histórico que venimos, los videojuegos han estado más asociados al varón. De hecho, científicamente es inequívoco que la prevención de malos usos, o sea, que la proporción de malos usos, perdón, Sí. es mayor en varones de videojuegos. Hay más gente varón interesada en videojuegos. Y esto lo exponía también Blissey en sus documentales de que la mujer, pues en la industria del videojuego, era la novedad y eso precipitaba conductas machistas. Exacto, sí. Entonces, encuadrando desde este contexto histórico y real a nivel clínico con estudios de prevalencia, ¿cómo responderías a esa misma pregunta que has lanzado de por qué se produce más de cara a las mujeres en este sentido y menos de cara a los hombres? ¿Cómo hilarías todo el proceso psicológico? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con la cultura en la que venimos, ¿no? Lo he dicho antes, vinimos de una cultura profundamente machista, o sea, ya no machista, profundamente machista, en la cual somos una generación que empieza a despertar, empieza a darse cuenta de que dentro de nuestro ADN cultural hay una serie de valores, hay una serie de actitudes destructivas hacia las mujeres y a pesar de que los tenemos incorporados, estamos empezando a luchar contra ellos, ¿no? Decía una profesora, la catedrática de psicología social, cuando yo estudiaba, a mí me dio psicología social ella, que lo peligroso no es ser racista, lo peligroso es no saber que eres racista, ¿vale? Porque seguramente racista lo eres, lo que tienes que hacer es darte cuenta de qué actitudes estás manteniendo para poder empezar a cambiarlas, ¿no? Nosotros somos, en los últimos 100, 150 años, estamos empezando a cambiar algo, pero que lleva varios miles de años, así como muy instaurado, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, de los videojuegos, es simplemente un reflejo social, ¿no? Fíjate, con el tema del fútbol, qué grandísimas diferencias hay el fútbol profesional masculino con el femenino, en muchos otros ámbitos, ¿no? El tenis femenino siempre ha estado a la sombra del tenis masculino. Cuando en un momento dado te pones a jugar con Serena Williams y no llegas ni a entrar a la pista, ¿no? Bueno, O sea, ahí también entraría, es que claro, la audiencia que tiene cada cosa, al igual que las pasarelas de modelos, por la ven más mujeres y tienen más éxito entre las mujeres, sí. los deportes, los espectadores son mayormente hombres, entonces es un tema controvertido. Que espero Es que... un tema muy Sí, controvertido. exacto. Pero bueno, todo el tema del machismo y del feminismo es un tema muy controvertido. Espero que los comentarios a este vídeo estén moderados porque nos va a caer seguramente por muchas partes. Por Porque todos los lados, sí, o sea, no por se va a todos dejar lados. contento a nadie, pero nosotros, pues como psicólogos, desde una Exacto. perspectiva, y creo que lo estamos haciendo de forma prudente y razonable, y sin entrar en determinismos ni Exacto. reduccionismos, bueno, es igual, o sea, no es mi estilo y tampoco creo que es el tuyo. Pues hay un No. tema candente, estamos grabando este vídeo antes del 8 de marzo
Y, Ujú. y que menos que abordarlo y dar una aproximación Sí, psicológica en lo que nosotros sabemos hacer, que es la psicología aplicada a sí. videojuegos. Y bueno, tú seguramente más cosas que los videojuegos, yo de momento estoy empezando por aquí. No, pero es un campo a explorar y está muy bien porque al final es un campo muy extendido, lo decimos muchísimo, la industria del videojuego es la industria de entretenimiento que más dinero mueve, a lo mejor con permiso del porno, ¿vale? Pero estamos hablando, No, no, sí, a sí, lo mejor dilo sin estaremos, problemas. ¿vale? Pero por encima de la música, por encima del cine, series, literatura, por supuesto, porque está un poquito denostada, pero mueve muchísimo dinero, es algo que cada vez se tiene que incorporar. Esto no se va a hacer, o sea, esto se Ah, está haciendo, ¿no? Al final no hay que empujarlo, ¿no? Al río no hace falta empujarlo, el agua ujú, fluye sola. ujú, Entonces, el mundo de los videojuegos es una realidad, cada vez forma más parte de la cultura popular de todas las personas y el dedicar tiempo, esfuerzo para investigar, para trabajar en el tema de los videojuegos es algo que hace falta, ¿vale? ujú. El tema está lo que hablábamos de qué es lo que está pasando con el tema del machismo en los videojuegos. Pues efectivamente, que como una muestra más eh, como una faceta más de nuestra cultura, pues va a existir, ¿vale? Porque hay machismo en la religión, hay machismo en la literatura, en el cine, en las series, también en los videojuegos, en el deporte, ¿vale? Ujú. Eh, dime, que yo a veces quiero evitar. Te quería dar la siguiente reflexión, Sí. porque todo esto desde fuera son Ujú, conductas que se pueden catalogar como machistas, ujú, obviamente cuando se hacen tan explícitas y tan directas, sin problema. No obstante, quería hacer un ejercicio de profundización y ujú, visualizar hasta qué punto te mojarías así, muy a grosso modo, que en esa conducta explícita que se cataloga como machista, porque lo es, ujú, no hay detrás en esa persona que comenta a través del chat, no tiene un déficit de control de impulsos, como decías, ujú, o tiene una autoestima baja, que ujú, seguramente la tendrá, o ve una oportunidad para llamar la atención de su streamer, porque aparte ujú, estamos hablando de que todo el contexto de los videojuegos, cuando una persona juega ya más de 4 horas al día a videojuegos, lo normal es que ujú. su dopamina cuando no juega a videojuegos fluya a niveles más bajos que la Sí. población normal. Y en Ujú, contextos de población con un gradiente de dopamina bajo, ujú. todo esto son oportunidades para coger un piquito de dopamina. Ah, mira, qué listo soy, me he hecho el graciosillo y mira, Ja, le he ja, llamado la ja. atención. Y es un pico de dopamina en este sentido, ligado a todo lo demás. Entonces, la pregunta es, recogiendo todo lo que he dicho, Ujú. ¿qué porcentajes distribuirías a machismo real dentro de la persona, a oportunidad para llamar la atención, a baja autoestima y otros problemas en la vida? Ujú. ¿Cómo te mojarías en ese punto? Mira, yo creo que nos hemos metido, al final esta dopamina relacionada con la atención que recibimos es una característica biológica de nuestra Ujú, especie. De alguna manera la naturaleza y la evolución nos ha seleccionado para que las personas con mayor aceptación social sobrevivan y triunfen ujú. de forma Sí. significativamente mayor. Hay un episodio, no sé, creo que es el último de Black Mirror Ujú, en el que se habla de las redes sociales, de cómo está estudiado las interacciones y la programación de las redes sociales tipo Twitter o lo que sea en la segregación de dopamina para ujú, que el tema de las notificaciones, los tiempos entre notificaciones, los likes que recibes, que te muestran y tal. Hay estudios relacionados con la dopamina, ¿vale? Porque al final WhatsApp no, pero Instagram, Facebook, ujú. Twitter no hay que perder jamás de vista, son contenedores de publicidad que lo que buscan es que tú estés conectado a esa red social para poder mostrarte publicidad y así que la red social gane dinero a través de los ingresos por publicidad, ¿vale? Ese mecanismo está muy relacionado con el tema este de la atención.
los likes de Instagram, ¿no? El por qué la gente hace barbaridades en Instagram, pues porque las barbaridades las sube y recibe likes o recibe un Exacto. feedback social que al final eso se traduce a nivel bioquímico en descargas de dopamina. Ujú. Con el tema de los streamers, aquí se mezclan muchísimas cosas, ¿no? Efectivamente, el que en un momento dado yo lance un mensaje a mi streamer y ese mensaje tenga una correspondencia a nivel social entre la gente del grupo o a nivel incluso de la streamer o el streamer, Sí, bueno, que estamos hablando de entonces streamer, en una partida te pueden decir también vete a fregar si se enteran que eres chica. exacto, exacto. O efectivamente, ¿no? El tema de a ver si me sigue la gente, ¿no? Voy a hacerme el machito y tal en un momento dado para ver si eso tiene un reflejo en el comportamiento. Si tiene un reflejo en el comportamiento, va a haber de nuevo una descarga de dopamina. Se va a cerrar un circuito de recompensa y cada vez estamos. Me siento de alguna manera bien, ¿no? Además, sobre todo en esta cultura un poco del acoso en grupo, en un momento dado, Ujú. que localizamos, como has dicho tú, en una partida en línea, uno de nuestros jugadores es una jugadora y resulta que comete un fallo, como cometemos todos, entonces el fallo no es porque soy torpe, sino porque soy mujer, ¿vale? Y entonces te lo vamos a señalar. Es que vete a fregar, no vales nada, ¿no? Estás en el LOL, deberías de estar ahí haciendo de support. Además, yo en el LOL, yo soy muy malo en el LOL, pero Joder, en el eh, LOL yo soy support, ¿vale? O sea que es hay más de súper la potente. fibra, ¿eh? Porque es que acabo de caer, o sea, yo no juego al LOL, pero con algunas chicas con las que he jugado eran precisamente supo. Sí, sí, No sé por qué, o sea, a lo mejor porque es el personaje que lo cuida. implícito, o sea, sí, a lo mejor Ujú, por lo implícito. No, ujú, no, o sea, porque ahora me dices una chica tanque o alguna asesina, sí, pero ujú. tanque a que hay que estar en primera línea, no, Sí, sí, Dios sí. mío. Es complicado por eso, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, yo me siento muy cómodo en un papel de support, ¿vale? De la misma forma que me siento muy cómodo cuando me creo personajes, me los suelo crear femeninos, porque me gusta explorar esa parte del videojuego, ¿vale? Porque Ujú, a mí, sobre todo, me gustan las historias y tal, me gusta vivir esas historias y que me cuenten historias. Pero el tema está en que si en un momento dado uno de mis compañeros, una de mis compañeras, comete un fallo, no es porque es que el juego es así y al final vamos a morir todos un montón de veces, sobre todo a niveles no ujú. competitivos, porque esto lo hacemos por hobby. Has fallado porque es que tú deberías estar en otro sitio. Tu silla Ujú, la debería estar ocupando alguien que de verdad sepa jugar. Y eso te lo ujú. dice a lo mejor alguien que ha muerto 5 veces en los primeros 5 Claro. minutos. Y abriendo este tema de las atribuciones, Ujú, tenemos a jugadores varones que atribuyen esos fallos al hecho de ser mujeres o ujú, que realmente lo hacen para molestar o para trolear, porque la conducta tóxica es algo muy ujú, real al día de los videojuegos. ujú, Luego, en contrapartida a las mujeres, habría que ver hasta qué punto a ellas mismas les beneficia psicológicamente atribuir eso primero a sí mismas, o sea, que se ujú, acomplejen por ser mujer y lo que sea, que eso es obviamente malo psicológicamente. ujú, Segundo, un sistema de defensa más cercano es atribuir eso, esa conducta machista. Y luego, lo que ujú, sería la atribución un poco trascendida y que es injusta en el momento, eh, pero sí creo yo que sería lo correcto ver a esa otra persona, no ponerte al nivel de esa otra persona, ¿sabes? ujú, O sea, verla pues como una persona tóxica, una persona machista o o sea, que ujú. no, es así de sencillo, en mi Claro. opinión. Vale, aquí yo creo que también de nuevo se mezclan muchas cosas. Primero, Ujú, de nuevo tirando de acervo cultural, de qué es lo que hemos mamado, yo creo que lo que creo que no recuerdo, era en psicología del pensamiento, hablaban de los heurísticos, ¿no? De esos ujú, atajos exacto. que toma el cerebro para tomar decisiones rápidas. Yo creo que cuando en un momento dado alguien lanza este tipo de mensajes, no hace un análisis detallado de la situación, busca posibles causas y entonces elige la más probable, sino que de alguna manera ese atajo mental se establece de forma automática, ¿vale? Y Ujú, básicamente, si alguien falla y eres chica, es porque eres chica. O sea, hago esa asociación de ideas de forma muy, muy rápida porque de alguna manera es lo que he mamado, ¿no?
ahí la importancia de darme cuenta de que en un momento dado me he equivocado, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, cuando el vídeo que estamos haciendo hoy, porque yo suelo ver todo lo que genero, lo volvamos a ver, es posible que nos descubramos con actitudes o con comentarios machistas, es muy posible. Y entonces en ese proceso de reflexión, ahí es cuando hay que entrar y decir, es cierto, tienes razón, me lo has hecho ver y me he equivocado, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque al final muchas veces tiramos de heurísticos. Yo no me escribo este guión de todo lo que estoy hablando, sino simplemente tiro pues, de discursos automáticos que yo tengo y entonces tiro por ahí. Luego, por el tema de las mujeres que se sienten atacadas y en un momento dado empiezan a inhibir su conducta, es decir, en 3 noches seguidas que yo estaba jugando al LOL o estaba jugando a Overwatch o lo que sea, me dicen esto, entonces aparece, por ejemplo, lo que comentan en el vídeo de Nerfeadas de Blissey de lo que es el síndrome del impostor. De repente, igual que hay gente que por un heurístico, por un atajo mental, atribuyen un comportamiento a su naturaleza, es decir, te has equivocado porque eres mujer y tú deberías estar en otro sitio, pues entonces la mujer también hace ese mismo recorrido. Es decir, ostras, a ver si es verdad que yo no debería dedicarme a esto, ¿vale? Entonces acaba apareciendo ese famoso síndrome del impostor, que no es más que esa sensación de que estás ocupando un lugar que no te pertenece, que no te lo has ganado, ¿no? Y entonces el mismo camino que recorre uno lo está recorriendo la otra por motivos diferentes. Entonces igual esa inhibición puede estar surgiendo por ahí. Y esto es clave, Josebi, porque aquí me voy a mojar y creo que el síndrome del impostor se tiene que hacer responsable quien tiene el síndrome del impostor, porque si no, no lo va a afrontar por él mismo. Claro, aquí hay una doble responsabilidad. Por un lado, yo obviamente, me tengo que dar cuenta. Hay un contexto, Exacto. pero si no lo vamos a afrontar en terapia si no hacemos a la persona responsable de su psicología. Y es que esto es real porque, o sea, obviamente tenemos todo este machismo que tenemos que limar, pero ¿hasta qué punto? O sea, lo tenemos que limar, pero sin externalizar tampoco las responsabilidades de todos, las que tengamos todos. Exacto. Al final, el tema del síndrome del impostor no es exclusivo del mundo del machismo, ni mucho menos. No, ni de las chicas, ni de los chicos, ¿no? De todos. Hay una serie de mecanismos psicológicos a la base que lo están modulando. Yo mismo muchas veces cuando he hecho vídeos de psicología o lo que sea, o he hecho una formación y tal, yo qué sé, típico de estás por la noche, empiezas a pensar en tus cosas y te asalta la duda de ¿no le estaré tomando el pelo a la gente? Yo lo que digo de verdad es algo con peso, está bien, ¿no? Y ahí hay efectivamente un trabajo interno que hay que hacer de decir, no, vale, confía en tu talento, confía en tus conocimientos, tira para adelante, al final a la gente lo que estás haciendo le gusta, aunque haya de vez en cuando voces críticas, la de uno mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay que tirar. Y luego está todo ese proceso de cambio social en el cual tenemos que, como educadores, en un momento dado, ir desactivando o neutralizando todos esos mensajes que a nivel social lanzamos a nuestros hijos, nuestras hijas o nuestros alumnos, alumnas, en el cual intentamos, pues eso, efectivamente, desactivar todo lo que es esa tradición, esa herencia cultural machista, ¿no? Es esa doble vertiente. Pues con esto, Josebi, te he expuesto todo lo que tenía por exponerte y creo que damos un repaso muy fidedigno a cómo se puede gestar la conducta machista en los videojuegos, entendiendo primero la definición, luego el contexto, luego llevándolo a esos ejemplos concretos y luego ver cómo tenemos que afrontar esa conducta machista. Creo que queda perfecto, redondo y cerrado el tema. No sé si quieres añadir algo más. Genial, no, yo creo que está muy bien, ¿no? El tema da para muchísimo, porque al final esto es la vida, ¿no? Y entonces podríamos hablar. Da para divagar mucho, el vídeo sería larguísimo, podríamos estar aquí hablando
muchas horas. Si sacamos otro ejemplo, que seguramente haya más ejemplos muy interesantes, o analizando esos contextos de trabajo, como comentaba en el vídeo de Blissy, pues obviamente Sí. estáis ahí desarrollando videojuegos, sois 90 chicos y una chica, pues vale. Es que nos liaríamos a Además hablar ocurre, ya. Sí. con el tema de videojuegos hay un tema muy curioso y es que cuando hablaba de lo que es lo masculino y lo femenino y cómo en un momento dado lo masculino está valorizado, eh, originalmente jugar a videojuegos se había atribuido, no por origen, sino por atribución a lo masculino, y cuando los niños que jugaron a videojuegos fueron mayores, fueron padres, tuvieron hijos y a sus hijas empezaron a mostrarle videojuegos o las niñas se incorporaron al mundo de los videojuegos, mucha gente vive eso como una invasión al territorio, ¿no? El tema este de los clubs de chicos, que de repente, no, es que ha venido una chica a este club de chicos, ¿no? Eso se vive como una invasión, como que este no es tu sitio y existe una fuerza de repulsión. No, no, no queremos chicas en el mundo de los videojuegos porque esto es de chicos. Y esto se sigue dando. Mi hijo de 7 años, que están Pero muchos de ellos jugando a Fortnite. o sea, a nivel más implícito que explícito, entiendo. Sí, O a sí, nivel. absolutamente. O Sí, sea. esto es implícito. Se vive como una invasión. Uh-huh. ¿Vale? Mi hijo que tiene 7 años, por ejemplo, cuando yo le pregunto cuántas chicas de su clase, y hay paridad, juegan a videojuegos, me dice que ninguna. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en sus casas las niñas no tienen referentes de videojuegos y no los han incorporado. Pero a los chicos enseguida se le piensa, pues le voy a regalar una videoconsola. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Pero muchas veces los padres seguimos teniendo a lo mejor una barrera de decir, no, a mis hijas no les voy a regalar una videoconsola, ¿no? Es muy complicado y hacer un análisis en profundidad de esto no está en mis manos, ni mucho menos. Pero cuidado, porque hoy en día niñas solamente están jugando a videojuegos si alguno de sus padres es jugador de videojuegos o tiene hermanos que juegan a videojuegos, pero habría que estudiar más cuántas niñas, que las hay, y yo conozco niñas que a mí me darían 1000 vueltas en muchos juegos, pero existen resistencias y es complicada en ese sentido. Hay mogollón más de temas. De hecho, reconozco que hay temas que no me metería porque son un berenjenal. Sí, sí, Absoluto. hay unos jardines ahí muy serios. O sea, hay ejemplos concretos. Pero bueno, si la recepción de este vídeo es buena y no sé. Y no te toman el canal. No me toman el canal, no. Se entiende esto como un análisis libre entre dos personas y demás, pues ¿por qué no? Nos podremos meter en esos temas más controvertidos desde esta aproximación sana, serena, psicológica, sin creernos que estamos en posesión de la verdad, sino que somos dos psicólogos que nos dedicamos a esto y que lo hemos vivido en parte. Y nada más, Javi. No quiero alargar más el vídeo, que luego la gente no lo ve, ¿vale? Así que es verdad, es verdad. Ha sido un placer. Cualquier tema que salga en el futuro, me escribes, te escribo y Claro hacemos que otro sí. vídeo de divulgación. Estamos en contacto, claro que sí. Encantado. Mucho gusto, Javi. Igualmente. Josebi. Hostia, Josebi. Te llamo Javi. Voy a cortarlo. ¿O no? ¿Qué hago? Oh, Dios mío. A ver. Nada, lo pones todo. Yo siempre así, todo para adelante. Todo en para el podcasting va todo para adelante. En así, el YouTube también. Auténtico a full, ¿no? Claro que sí. Es una virtud lo auténtico. Es súper frecuente. La gente no se acuerda de mi nombre y mira qué fácil. José Vicente. De José Vicente, Josebi. Josebi. Rafa, Juanvi. O sea, esto es lo normal. Esto es lo normal. Bueno, Josebi, pues un placer desde luego y un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y para vosotros nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, ya sabéis, juega sano, juega mejor.